Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror. Esta noche tenemos dos cuentos de mano del autor Ambrose Bierce, nacido en Estados Unidos y desaparecido en Chihuahua, México. El autor luchó en la Guerra Civil estadounidense, específicamente en el 9º Regimiento de Voluntarios de Infantería de Indiana. Después de eso vivió una vida bastante regular, se casó, trabajó como periodista, tuvo bastantes trabajos literarios, dos de los cuales vamos a leer esta noche. Sin embargo, como les mencioné, desapareció en México y no iba a dejar la historia tan pendiente de un hilo, tan sin completar. En octubre de 1913, es importante que este autor nace en 1842, es decir, tenía aproximadamente 70 años. El hombre se va hacia Washington para recorrer los antiguos campos de batalla de la Guerra Civil. Sin embargo, para diciembre había cruzado a México por El Paso y se había unido al ejército de Pancho Villa como un observador. Su historia, o al menos qué pasó con él, se puede seguir hasta que llega a Chihuahua, donde su rastro se desvanece para siempre. Sin más, y habiéndoles presentado a este tan interesante autor, empezamos con la primera historia de la noche. La cosa maldita. No siempre se come uno lo que hay sobre la mesa. A la luz de una vela de cebo que había sido colocada en un extremo de una rústica mesa, un hombre estaba leyendo algo que estaba escrito en un libro. Era un escrito antiguo, pues el hombre en ocasiones sostenía la página cerca de la llama de la vela para brillar una luz más potente sobre ella. La sombra del libro dejaría entonces en la oscuridad de la mitad de la habitación, oscureciendo varias caras y figuras, pues además del lector, 8 hombres más estaban presentes. 7 de ellos estaban sentados junto a las rústicas paredes de troncos, silenciosos, inmóviles. Y ya que el cuarto era pequeño, no muy lejos de la mesa, con extender un brazo cualquiera de ellos podría haber tocado al 8º hombre, que yacía sobre la mesa boca arriba, parcialmente cubierto con una sábana, sus brazos extendidos a sus lados. Estaba muerto. El hombre que tenía el libro no estaba leyendo en voz alta, y nadie hablaba. Todos parecían esperar que ocurriera algo, solo el muerto no esperaba nada. De la vacía oscuridad exterior entraban, por la puerta que servía de ventana, todos los nunca familiares sonidos de la noche en el bosque. La larga nota sin nombre de un distante coyote, la serena vibración pulsante de incansables insectos en árboles, extraños graznidos de aves nocturnas, tan diferentes de los pájaros diurnos, el zumbido de grandes y torpes escarabajos, y todo ese misterioso coro de pequeños sonidos que parecen siempre haber sido solo medio escuchados cuando se detienen de repente, como si estuvieran conscientes de una indiscreción. Pero nada de esto fue percibido en esa compañía. Sus miembros no eran muy adictos al ocioso interés en asuntos que carecían de importancia práctica. Resultaba obvio en cada línea de sus rostros, obvio incluso en la tenue luz de la solitaria vela. Eran obviamente hombres de las cercanías, granjeros y leñadores. La persona que leía era un poco diferente. Podría decirse de él que era del mundo, conocedor de la vida, aunque había algo en su vestimenta que sugería una cierta hermandad con los organismos a su alrededor. Su abrigo difícilmente habría sido aceptable en San Francisco. Su calzado no era de origen urbano, y el sombrero que yacía en el suelo a su lado, era el único que tenía la cabeza descubierta, era tal que si alguien lo considerara como un artículo de mero adorno, esa persona habría errado en el significado. En actitud, el hombre resultaba más bien agradable, con apenas una pizca de severidad, aunque ésta podría ser asumida o cultivada, como es apropiado para alguien con autoridad, pues él era un examinador médico. Era, en virtud de su cargo, que tenía posesión del libro que estaba leyendo. Había sido encontrado entre las posesiones del muerto, en su cabaña, donde se realizaba ahora la investigación. Cuando el examinador médico terminó de leer, puso el libro en el bolsillo de su camisa. En ese momento, la puerta se abrió y entró un joven. Él, claramente no era natural de la montaña. Estaba vestido como quienes habitaban en las ciudades,
Sus ropas estaban polvorosas, sin embargo, como por el viaje. Había de hecho cabalgado a gran velocidad para asistir a la investigación. El examinador médico asintió con la cabeza. Nadie más lo saludó. «Lo estábamos esperando», dijo el examinador médico. «Es necesario terminar con este asunto hoy mismo». El joven sonrió. «Lamento haberlos hecho esperar», dijo. «Me fui no para evitar su llamado, sino para enviar a mi periódico un relato de lo que supongo me han hecho venir para que declare». El examinador médico sonrió. «El relato que ha enviado a su periódico», dijo, «difiere probablemente del que nos dará aquí bajo juramento». «Eso», replicó el otro, airadamente y con visible rubor. «Es como ustedes deseen. Usé papel carbón y tengo una copia de lo que envié. No fue escrito como una noticia, pues es increíble, sino como ficción. Puede anexarse como parte de mi testimonio jurado». «Pues, dice usted que es increíble». «Eso no le importa a usted, señor, si además juro que es verdad». El examinador médico guardó silencio por un tiempo, sus ojos dirigidos al suelo. Los hombres a los lados de la cabaña hablaban en susurros, pero rara vez retiraban la mirada del rostro del cadáver. Después el examinador levantó los ojos y dijo: «Reiniciaremos la investigación». Los hombres se quitaron los sombreros. El testigo prestó juramento. «¿Cuál es su nombre?», preguntó el examinador. «William Harker». «¿Edad?». «27». «¿Conocía al difunto Hugh Morgan?». «Sí». «¿Estaba con él cuando murió?». «Cerca de él». «¿Cómo ocurrió eso? Me refiero a su presencia». «Me encontraba como su huésped aquí para cazar y pescar. Parte de mi propósito, sin embargo, era estudiarlo a él y a su extraño, solitario modo de vida. Parecía un buen modelo para un personaje de ficción. A veces escribo cuentos». «A veces los leo». «Gracias». «Cuentos en general, no los de usted». Algunos de los jurados rieron. Contra un fondo sombrío, el humor brilla más. Los soldados ríen con facilidad en los intervalos de la batalla, y una broma en la cámara de ejecuciones conquista por sorpresa. «Relate las circunstancias de la muerte de este hombre», dijo el examinador. «Puede usar cualquier tipo de notas o recuerdos que desee». El testigo comprendió. Sacando un manuscrito de su bolsillo, lo sostuvo cerca de la vela y dando vuelta a las páginas hasta que encontró el pasaje que buscaba, entonces empezó a leer. Lo que puede ocurrir en un campo de avena salvaje. El sol apenas había aparecido cuando salimos de la casa. Buscábamos codornices, cada quien con su escopeta, pero teníamos solo un perro. Morgan dijo que el mejor sitio de cacería estaba pasando cierta cadena montañosa que me señaló, y la atravesamos por una vereda que cruzaba el chaparral. Del otro lado había un suelo comparativamente llano, totalmente cubierto de avena salvaje. Conforme salíamos del chaparral, Morgan iba apenas algunos metros por delante. De repente, escuchábamos a una corta distancia a nuestra derecha y un poco adelante, un ruido como el de algún animal revolviéndose en los arbustos, que pudimos ver que se agitaban violentamente. «Asustamos a un ciervo», dije. «Ojalá hubiéramos traído un rifle». Morgan, quien se había detenido y observaba con atención el agitado chaparral, no dijo nada, pero había amartillado ambos cañones de su arma y la sostenía listo para apuntar. Me pareció un poco excitado, lo que me sorprendió, pues tenía la reputación de contar con extraordinaria sangre fría, aún en momentos de repentino e inminente peligro. «Oh, vamos», dije. «No va a dispararle a un ciervo con perdigones, ¿verdad?». Siguió sin responder, pero al ver por un momento su cara cuando se volvió ligeramente hacia mí me impresionó la intensidad de su expresión. Entonces comprendí que estábamos en una situación delicada y mi primera conjetura fue que nos habíamos topado con un oso grizzly. Avancé hacia el costado de Morgan amartillando mi arma mientras me movía. Los arbustos estaban ya quietos y los sonidos habían cesado, pero Morgan estaba tan atento al lugar como antes. «¿De qué se trata? ¿Qué demonios es?», pregunté. «Esa maldita cosa»,
replicó sin volver la cabeza. Su voz era gruesa e innatural. Temblaba visiblemente. Me encontraba a punto de decir algo más cuando noté que la avena salvaje, cerca del lugar del disturbio, se movía del modo más inexplicable. Apenas puedo describirlo. Parecía como agitada por un golpe de viento, pero no solo la doblaba, sino la oprimía hacia abajo. La aplastaba de modo que no volvía a levantarse, y este movimiento se desplazaba lentamente justo hacia nosotros. Nada que haya visto en mi vida me había afectado con tanta extrañeza como este raro e inexplicable fenómeno. Y sin embargo, no logro recordar sentimiento alguno de miedo. Recuerdo, y lo cuento aquí porque extrañamente lo recordé en ese momento, que una vez al asomarme por una ventana abierta por un instante confundí un pequeño árbol cercano con parte de un grupo de árboles más grandes que se encontraban a cierta distancia. Se veía del mismo tamaño que los otros, pero al estar más claramente definido en masa y detalle, parecía desentonar con ellos. Era una mera falsificación de las leyes de la perspectiva, pero me sorprendió y casi me aterró. Dependemos tanto de la ordenada operación de las familiares leyes de la naturaleza que cualquier aparente suspensión de ella parece ser una amenaza a nuestra seguridad, una advertencia de impensables calamidades. Así que ahora el movimiento, al parecer sin motivo, de las hierbas y la lenta, directa aproximación de la línea de disturbio eran claramente inquietantes. Mi compañero parecía estar en verdad asustado, y no pude creer mis sentidos, cuando vi que repentinamente se llevó el arma al hombro y disparó ambos cañones al agitado grano. Antes de que se dispersara el humo de la descarga, escuché un potente grito salvaje, un aullido como el de un animal salvaje, y lanzado su arma al suelo, Morgan escapó corriendo a toda velocidad. Al mismo tiempo, fui lanzado violentamente al suelo por el impacto de algo invisible entre el humo, alguna sustancia suave, pesada, que pareció lanzada contra mí con gran fuerza. Antes de que pudiera levantarme y recuperar mi arma, que había sido arrancada de mis manos, oí gritar a Morgan como en mortal agonía, y mezclados con sus gritos habían sonidos tan roncos y salvajes como los que emiten los perros al pelear. Inexpresablemente aterrorizado, logré ponerme de pie y mirar en la dirección de la huida de Morgan, y que el cielo me libre de otra visión como esa. A una distancia de menos de 30 metros estaba mi amigo, sobre una rodilla con la cabeza hacia atrás en un ángulo imposible, sin sombrero, su largo cabello en desorden y su cuerpo completo moviéndose violentamente de lado a lado, hacia adelante y atrás. Su brazo derecho estaba levantado y parecía faltarle la mano, al menos yo no podía verla. El otro brazo era invisible. En ocasiones, según mi memoria reporta esta extraordinaria escena, podía discernir solo parte de su cuerpo. Era como si hubiera sido parcialmente borrado. No sé de qué otro modo expresarlo. Y después, un cambio de posición volvía a hacerlo visible. Todo esto debe haber ocurrido en unos pocos segundos, pero en ese lapso, Morgan asumió todas las posiciones de un luchador decidido, derrotado por una fuerza y peso superiores. No vi nada más que a él, y a él no siempre claramente. Durante el incidente entero sus gritos y maldiciones se escucharon como envueltos en una mezcla de rugidos de rabia y furia, como nunca los había yo escuchado de la garganta de un hombre o animal. Por un momento permanecí indeciso, y después, soltando mi arma, corrí en auxilio de mi amigo. Tenía la vaga creencia de que estaba sufriendo de un ataque, o de alguna forma de convulsión. Antes de que pudiera llegar a su lado, estaba derribado y silencioso. Todo sonido había cesado, pero con un sentimiento de terror que aún estos horribles eventos no habían inspirado, vi de nuevo el misterioso movimiento de la vena salvaje, desplazándose del área pisoteada en que yacía el hombre hacia la orilla del bosque. Fue solo cuando alcanzó el bosque que pude alejar mis ojos para ver a mi compañero. Estaba muerto. Un hombre desnudo puede estar en harapos. El examinador médico se levantó de su asiento y se acercó al muerto. Levantando una orilla de la sábana, la retiró, exponiendo el cuerpo por completo, totalmente desnudo y mostrando a la luz de la vela un tono amarillo arcilloso. Tenía, sin embargo, amplias marcas de negro azuloso, obviamente causadas por sangre excavada a causa de contusiones.
El pecho y los costados parecían haber sido golpeados con un mazo. Había horribles laceraciones. La piel estaba desgarrada en tiras y jirones. El examinador se dirigió al extremo de la mesa y desató un pañuelo de seda que había sido colocado bajo la barbilla y atado sobre la cabeza. Cuando el pañuelo fue retirado, reveló lo que había sido la garganta. Algunos de los jurados que se habían levantado para ver mejor se arrepintieron de su curiosidad y retiraron la mirada. El testigo Harker fue hacia la ventana abierta y sacó la cabeza, débil y asqueado. Tras dejar caer el pañuelo sobre el cuello del muerto, el examinador se dirigió a un ángulo de la habitación y de una pila de ropas removió las piezas una por una, sosteniéndolas un momento para inspeccionarlas. Todas estaban desgarradas y tiesas de sangre. Los jurados no las inspeccionaron con detalle, parecían poco interesados. En realidad, ya habían visto todo esto antes. Lo único nuevo para ellos era el testimonio de Harker. «Caballeros», dijo el examinador, «creo que no tenemos más evidencia. Si deber ya les ha sido explicado, si no tienen preguntas, pueden salir y considerar su veredicto». El presidente del jurado se levantó, un hombre alto y barbado de 60 años, vestido de manera ordinaria. «Quisiera hacer una pregunta, señor examinador», dijo. «¿De qué manicomio se escapó este último testigo?» «Señor Harker», dijo el examinador con gravedad y calma, «¿de qué manicomio se ha escapado usted?» Harker se ruborizó, pero no dijo nada, y los 7 jurados se levantaron y salieron solemnemente de la cabaña. «Si ya ha terminado de insultarme, señor», dijo Harker, en cuanto él y el oficial se quedaron solos con el muerto. «Supongo que soy libre de marcharme». «Sí». Harker empezó a retirarse, pero hizo una pausa con la mano ya en la perilla de la puerta. El hábito de su profesión era fuerte en él, más fuerte que su sentido de dignidad personal. Se volvió y dijo: «El libro que tiene ahí, lo reconozco como el diario de Morgan. Se veía usted muy interesado en él. Lo estuvo leyendo mientras yo testificaba. ¿Puedo verlo? Al público le gustaría». «El libro no será parte de este asunto», replicó el oficial, deslizándolo en el bolsillo de su abrigo. «Todo lo que se escribió en él ocurrió antes de la muerte del autor». Mientras Harker salía de la casa, el jurado volvió a entrar y permaneció de pie junto a la mesa, en el que el ahora cubierto cadáver se delineaba bajo la sábana con clara definición. El presidente se acercó de la vela, sacó de su bolsillo un lápiz y un trozo de papel y escribió, con alguna dificultad, el siguiente veredicto, que con diversos grados de esfuerzo todos firmaron. «Nosotros, el jurado, encontramos que los restos encontraron su muerte a manos de un león de montaña, pero algunos de nosotros piensan al mismo tiempo que tuvieron ataques». Una explicación desde la tumba. En el diario del difunto Hugh Morgan hay ciertos escritos interesantes que tienen posiblemente valor científico como sugestiones. Durante la investigación de su muerte, el libro no fue considerado como evidencia. Posiblemente, el examinador médico no creyó pertinente confundir al jurado. La fecha de la primera anotación mencionada no puede ser determinada. La parte superior de la hoja ha sido arrancada. La parte de la anotación que queda dice lo siguiente: corría en medio del círculo, manteniendo la cabeza siempre dirigida hacia el centro, y de nuevo se quedaba inmóvil ladrando furiosamente. Al final, corrió hacia los arbustos lo más rápido que pudo. Al principio creí que se había vuelto loco, pero al regresar a casa encontré ninguna alteración en su conducta, excepto la que se debía claramente al miedo de ser castigado. ¿Puede un perro ver con su nariz? ¿Acaso los olores llevan a algún centro del cerebro imágenes de la cosa que los emitió? Septiembre 2. Al ver a las estrellas anoche, cuando se levantaban sobre la cresta de la cadena montañosa al este de la casa, observé que desaparecían sucesivamente, de izquierda a derecha. Cada una era eclipsada por un instante, y solo algunas de ellas a la vez. Pero a lo largo de toda la cadena de montañas, las que estaban a 1 o 2 grados de la cresta se borraban.
Era como si algo se hubiera movido entre ellas y yo, pero no pude verlo, y las estrellas no eran lo bastante tupidas como para definir su silueta. ¡Ah! No me gusta esto. Varias semanas de anotaciones faltan, pues 3 hojas han sido arrancadas del libro. Septiembre 27. Ha estado por aquí de nuevo. Encuentro evidencias de su presencia todos los días. Hice guardia de nuevo toda la noche desde el mismo sitio, arma en mano, con doble carga de perdigones para casa mayor. En la mañana, las pisadas frescas estaban ahí, como antes, y sin embargo, podría jurar que no me dormí. De hecho, apenas puedo dormir. Es terrible, insostenible. Si estas increíbles experiencias son reales, me volveré loco. Si son fantasía, es que ya lo estoy. Octubre 3. No me iré. No me hará escapar. No. Esta es mi casa, mi tierra. Dios odia a los cobardes. Octubre 5. No puedo soportarlo más. He invitado a Harker a pasar algunas semanas conmigo. Él tiene la cabeza serena. Puede juzgar por sus maneras si cree que estoy loco. Octubre 7. Tengo la solución del misterio. Se me ocurrió anoche, de repente, como una revelación. Qué simple, qué terriblemente simple. Hay sonidos que no podemos oír. A ambos lados de la escala hay notas que no estimulan cuerda alguna de ese imperfecto instrumento, el oído humano. Son demasiado agudas o demasiado graves. He observado una parvada de mirlos ocupando un árbol entero, varios árboles, todos cantando a la vez. De repente, en un momento, exactamente al mismo tiempo, todas se lanzan al aire y se alejan volando. ¿Cómo? No podían verse unas a otras. Habían varios árboles involucrados. De ningún modo pudo un líder ser visible a todas. Debe haber habido una señal de advertencia o una orden, alta y estridente, por encima del escándalo, pero inaudible para mí. He observado también el mismo vuelo simultáneo cuando todo estaba silencioso, no solo entre mirlos, sino también en otros pájaros. Por ejemplo, codornices ampliamente separadas por arbustos, aún en extremos opuestos de una colina. Es sabido por los marineros que una manada de ballenas que reposa o juega en la superficie del océano, separadas por millas con la convexidad de la tierra de por medio, a veces se sumergirá en el mismo instante. Desaparecen todas en un momento. La señal ha sido sonada, demasiado grave para el oído del marinero sobre el mástil y de sus compañeros en cubierta, quienes, sin embargo, sienten sus vibraciones en la nave como las piedras de la catedral son alteradas por el bajo del órgano. Como ocurre con los sonidos, pasa con los colores. A cada extremo del espectro solar el químico puede detectar la presencia de lo que se conoce como rayos actínicos. Representan colores, colores integrales en la composición de la luz, que somos incapaces de discernir. El ojo humano es un instrumento imperfecto. Si rangos de cuantas octavas de la escala cromática real, no estoy loco. Hay colores que no podemos ver. Y que Dios me ayude. La maldita cosa es uno de esos colores. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido La Cosa Maldita? El nombre del capítulo, de hecho, tiene mucho que ver con este primer cuento. Se relaciona con ambos, pero viene más que todo de este primer cuento, sobre toda la explicación que da Hugh Morgan sobre estos colores que no podemos ver, que también se asemejan mucho a los sonidos que no podemos escuchar, que menciona que uno de sus perros de casa estaba percibiendo algo que él no podía ver y que así es como empieza a darse cuenta que la cosa maldita está prácticamente persiguiéndolo porque realmente se la encuentra en diferentes lugares y en diferentes ambientes, por así decirlo. Se la encuentra cuando está de cacería y también parece que está rondando su casa desde la primera vez que tiene como este acercamiento con el perro. En mi país existe una figura similar. Mi papá era cazador, no es la mejor anécdota para contar, pero mi papá era cazador y acá existe la leyenda del viejo del monte, o al menos así era como él nos la contaba cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, que es este ser que cuida a las criaturas que están en el monte. Acá le dicen monte a la
selva, al bosque nuboso, al bosque muy nuboso, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ecosistemas distintos. Pero bueno, el viejo del monte lo que hace es cuidar a los animales que están ahí. Entonces, si hay algún cazador que está cazando muchísimo más de lo que necesita, porque el viejo del monte también respeta el hecho de que hay alguna gente que caza para poder sobrevivir, este lo persigue de alguna forma. Mi papá contaba que él estaba en un matadero, que si mi imaginación está en lo correcto, porque es como me lo imaginaba desde pequeña, es algo así como un espacio en medio de un par de árboles o en un árbol en el cual se suben a esperar para cazar en la noche. Pero bueno, estaba en uno de estos mataderos en una noche y dice que escuchaba que sonaban como pasos que venían hacia él y que alumbró con la linterna y no había nada cuando alumbró. Solamente se veía como algo que caminaba hacia él y que dejaba pasos marcados en el césped, voy a decir que era césped, pero no era césped, claramente en el follaje. En el césped dejaba pasos como si estuviera caminando y dice que parecía algo similar como a una vaca y que apagó la linterna y siguió en lo suyo ignorando el sonido y que el sonido eventualmente se fue y venía otro, que este sí sonaba como una persona específicamente. Perdón si me confundí al inicio, el primero sonaba como un animal, el segundo como una persona. La última vez que lo escuché fue hace mucho. Pero bueno, se empieza a acercar esta persona y dice de que él alumbró de nuevo y nada más vio como el hueco que hacen dos pies cuando se acercan y que algo le hizo saber que todo estaba muy mal. Entonces apagó la linterna y como que subió un poco más en el árbol. Y dice que sintió una mano que se le posó sobre la pierna y como que se la agarró la pantorrilla y le preguntó que si no había visto a una vaca que se le había perdido, pero era así como las 3 de la mañana en medio de un monte, en probablemente una zona protegida, que nada que ver que hayan vacas y nada que ver que hayan personas en ese momento. Y mi papá cuenta que él le dice que se fue hacia el lugar hacia el que se fue el sonido y que el hombre que lo tenía agarrado de la pierna dijo como y nada más se mantuvo sosteniéndole la pierna como por 30 segundos, 45 segundos, pero que pareció así una eternidad. Y que después de eso no dijo nada, sino que le soltó la pierna y mi papá escuchó cómo se iba hacia el lugar en el que él le había dicho que la vaca o el animal había agarrado hacia ahí. Pero bueno, este cuento me recuerda muchísimo al viejo del monte porque uno no sabe realmente, o al menos yo no sé realmente qué pasaría con una persona a la cual el viejo del monte lo encuentre cazando y que lo encuentre cazando de una forma indiscriminada. O al menos, bueno, he crecido con esta historia, entonces no puedo dejar de recordarla cuando leo este cuento. Lo que me parece muy interesante porque fue escrito por una persona estadounidense, que no tiene mucho que ver con mi cultura. Avanzamos hacia la segunda y última historia de la noche. Aceite de perro. Me llamo Buffer Binks. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida. Mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio a la sombra de la iglesia del pueblo donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos. No solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con frecuencia era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber, necesitaba a veces toda mi natural inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente. Simplemente era así. La ocupación de mi padre, hacer aceite de perro, era naturalmente menos impopular, aunque los dueños de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban, hasta cierto punto, en mí. Mi padre tenía, como socios silenciosos, a 2 de los médicos del pueblo, que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba designar aceite de perro. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce, pero la mayoría de las personas
a realizar sacrificios personales para los que sufren. Y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata. A veces, al evocar aquellos días, no puedo sino lamentar que, al conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro. Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más reprensibles, y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente abierta. Cerré enseguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la hornalla, que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre las paredes. Dentro del caldero, el aceite giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a la superficie un trozo de perro. Me senté a esperar que el policía se fuera, el cuerpo desnudo del niño en mis rodillas, y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, quizá deseaba en mi corazón de que la pequeña herida roja de su pecho, la obra de mi querida madre, no hubiese sido mortal. Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin. Pero esa noche no me atreví a salir de la aceitería por temor a la gente. Después de todo, me dije, no puede importar mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría los huesos de los de un cachorro, y las pocas muertes que pudiera causar el reemplazo del incomparable aceite de perro por otra especie de aceite no tendrían mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente. En resumen, di mi primer paso en el crimen y atraje sobre mí indecibles penurias arrojando el niño al caldero. Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había llevado muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado. Los perros habían sido tratados en forma absolutamente usual, y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo, y lo hice, aunque mi lengua se habría paralizado si hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua ignorancia sobre las ventajas de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a un ala del edificio de la fábrica, y cesaron mis deberes en relación con sus negocios. Ya no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos, ni había por qué conducir perros a su destino. Mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me protegió de las tentaciones que acechan a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay! ¡Qué personas tan estimables llegaron por mi culpa a tan desgraciado fin! Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se limitó a suprimir a pedido niños inoportunos. Salía a las calles y a los caminos a recoger niños más crecidos, y hasta aquellos adultos que podía traer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad superior del producto, llenaba sus cubas con celo y diligencia. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el cielo que también los inspiraba. Tan emprendedores eran ahora que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera, consideré prudente no ir con ellos a la aceitería esa noche y me fui a dormir al establo. A eso de la medianoche, algún impulso misterioso me hizo levantar y atisbar por una ventana de la habitación del horno, donde sabía que mi padre pasaba la noche. El fuego ardía tan vívidamente como si se esperara una abundante cosecha para mañana,
Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, con un misterioso aire contenido, como tomándose su tiempo para dejar suelta toda su energía. Mi padre no estaba acostado. Se había levantado en ropas de dormir y estaba haciendo un nudo en una fuerte soga. Por las miradas que echaba a la puerta del dormitorio de mi madre, deduje con sobrado acierto sus propósitos. Inmóvil y sin habla por el terror, nada pude hacer para evitar o advertir. De pronto, se abrió la puerta del cuarto de mi madre, silenciosamente, y los dos aparentemente sorprendidos, se enfrentaron. También ella estaba en ropas de noche, y tenía en la mano derecha la herramienta de su oficio, una aguja de hoja alargada. Tampoco ella había sido capaz de negarse el último lucro que le permitía la poca amistosa actitud de los vecinos y mi ausencia. Por un instante, se miraron con furia los ojos y luego saltaron juntos con ira indescriptible. Luchaban alrededor de la habitación, maldiciendo el hombre, la mujer chillando, ambos peleando como demonios. Ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con sus grandes manos desnudas. No sé cuánto tiempo tuve la desgracia de observar ese desagradable ejemplo de infelicidad doméstica, pero por fin, después de un forcejeo particularmente vigoroso, los combatientes se separaron repentinamente. El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban pruebas de contacto. Por un momento se contemplaron con hostilidad. Luego, mi pobre padre, malherido, sintiendo la mano de la muerte, avanzó. Tomó a mi querida madre en los brazos, desdeñando su resistencia, la arrastró junto al caldero hirviente, reunió todas sus últimas energías y saltó dentro con ella. En un instante, ambos desaparecieron, sumando su aceite al de la comisión de ciudadanos que había traído el día anterior la invitación para la asamblea pública. Convencido de que estos infortunados acontecimientos me cerraban todas las vías hacia una carrera honorable en ese pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Otongui, donde se han escrito estas memorias, con el corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. Esta ha sido la segunda y última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia, el cuento de nuestro buen amigo Buffer Binks? Un empresario con visión de futuro, al menos después de que sus dos padres se murieron en un asesinato suicidio para producir más aceite. Me pareció una historia un poco más ligera de alguna forma para terminar la noche, un poco más tranquila de alguna otra forma, un poco más perturbante de otra, porque bueno, si bien no hay referencias directas, sí hay bastantes indirectas a la cantidad de perros que se habían perdido. De hecho, tengo que aceptar que mientras estaba buscando los cuentos para el capítulo de esta semana, vi este y lo primero que dije es, si le pasa algo a algún perro, no va a ser parte del capítulo. Entonces fui y busqué en mi buen amigo Google si le pasaba algo a algún perro. Y primero leí como una reseña de cómo era el cuento antes de leerlo realmente, y una vez que me aseguré de que no pasaba nada muy explícito, lo leí. Pero antes de eso no. En lo personal tengo 2 perros y ahora cada vez que veo algo malo que le pasa a algún animal, perro, gato, lo que sea, porque también tengo un gato, me da por llorar. Antes no me pasaba, pero bueno. Estas han sido las 2 historias de la noche. Espero que hayan disfrutado de el autor de la semana, de Ambrose. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas las plataformas y redes sociales. Además que pueden enviar sus escritos, ya sean ficticios o reales, al correo historiasdelabruja@gmail.com, que también está en las notas del episodio por si lo necesitan copiar y pegar. Les deseo una muy buena noche y como siempre,